vamos luego de ello, en todo caso, a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar recordando que vimos nuestra sesión anterior. Bueno, la sesión anterior hablamos de las obligaciones. Bueno, ¿qué es una obligación? A ver, por acá. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Por aquí. Un vínculo jurídico que compromete a un deudor a realizar una prestación de dar, hacer o no hacer en favor de otro. Muy bien, excelente. ¿Qué estudia el derecho a las obligaciones? ¿Qué vimos? Estudia aspectos jurídicos y prácticos que nacen de esta contrato. Ah, muy bien, de acuerdo, ¿no? Como heredar, hacer, ¿verdad? Muy bien, excelente. Las obligaciones, algo tan importante, ¿verdad? Bien, veo que todos recuerdan lo que vimos. Hola, adelante, adelante. Bien, en ese sentido, el día de hoy también igualmente, luego de haber recordado lo que vimos en cuanto precisamente a lo que eran las obligaciones, recordando precisamente, recordando esa definición de obligación, se daba la idea de sujeción o ligamiento. Una obligación es un ligamento, es una obligatoriedad, un compromiso que se tiene de un cumplimiento, ¿verdad? En ese caso, el deudor que tiene que cumplir con una obligación, ¿no? Por alguna obligación que ha adquirido y pues tiene la obligación de cumplir con esa obligación, ¿no? En ese sentido, todos los análisis y leyes que vamos a encontrar tienden precisamente incluso teniendo como antecedentes la época de Roma, que igual consideraba la obligación como ese vínculo, ¿no? Se consideraba ese vínculo jurídico que nacía para el cumplimiento de un deber, ¿no? De algo que se había adquirido. Luego aquí ya tenemos un concepto un poco más general que también lo vimos, la obligación, qué cosa era la obligación, y le entendíamos precisamente como el deber de cumplir una prestación, la obligación del deudor de cumplir una obligación, un valor patrimonial a favor de quién, del acreedor, ¿no? Ya sabemos que las partes que forman parte, que integran una obligación son el deudor, el acreedor, ¿no? El vínculo, y ya tenemos quién es el acreedor. ¿Quién es el acreedor dentro de esta figura de la obligación? ¿Quién es el acreedor? El sujeto a quien se le debe, ¿no? Un cumplimiento, un dinero, ¿no? Acreedor, hay una creencia, ese señor prestó un dinero y hay un deudor que le tiene que pagar. El acreedor es el sujeto. Bien, en ese sentido, vamos a tener precisamente el acreedor y el deudor, ya sabemos quién es, el que tiene que cumplir con esa obligación contra él. Y ese acreedor, ese acreedor tiene esa protección del Estado de poder reclamar y exigir el pago, ¿no? Si alguien le debe, él, lógicamente, si no le pagan, él va a tiene todo el procedimiento para ejecutar la cobranza de ese pago, ¿verdad? Puede irse a la vía civil, bueno, puede agotar previas cosas también, una carta notarial exigiendo, ¿no? Oye, mira, o me pagas, o mira lo que vamos a hacer. A ver, como que el otro quizás tome en consideración, vamos a evitar, porque mejor pago, te voy a pagar en 2 partes, ya, bueno, de acuerdo. O también cuando, bueno, no solamente es en cuestión de dinero, ¿no? Los títulos valores también forman una parte muy importante. ¿Se acuerdan qué son los títulos valores? ¿Qué títulos valores recuerdan ustedes? Cheque, pagaré, los guarde, ¿no? La letra de cambio, son títulos valores. Y te aseguran, son medio de pago, ¿no? Se dice título valor porque en realidad el, el, el título valor, el cheque, el tarjeta de cambio, el pagaré, si no está con el contenido legal que debe tener, ¿no? El compromiso, el pago, las fechas, ¿no? La firma, la aceptación y todo, no vale nada. Es un simple papel. ¿Cuándo es que se le va a dar valor a ese título, por decir así? ¿En qué momento? Cuando se incorporan derechos, ¿no? Cuando yo tengo una letra de cambio, pongo el nombre, ¿no? De quien debe, en qué fecha va a pagar, cuándo es el vencimiento,
Igual, ¿cuántos han recibido un cheque? ¿Cheque? ¿Alguien ha recibido un cheque? Bueno, ya pronto reciba. ¿Un cheque que viene a ser? ¿No? Un documento, es un título de valor que te lo pueden dar por un pago, una persona que mantiene una cuenta corriente en un banco, que está a cargo de una entidad crediticia, se firma, se llena y tú a la sola presentación, ¿el banco qué va a hacer? Un momentito, señor, no se preocupe, vamos a revisar la cuenta de esta persona y le pagan si es que tiene cuenta, si es que tiene dinero, ¿no? Y si no tiene dinero, no hay fondos, no se va a pagar, no te pagas. Entonces, ¿cuál es el tema de la que tenemos que el acreedor tiene ese interés tutelado por el Estado de exigir el pago, ya sea por un dinero entregado, por una obligación de dar, hacer o no hacer. Puede ser también a través del otorgamiento de títulos valores, que ya sabemos, por ejemplo, si son títulos valores, una letra de cambio, pagaré, ¿qué vamos a hacer? Vamos a protestarlas. ¿A dónde? ¿Quién hace el protesto? El no. Vamos y lo protestamos al notario, que es el funcionario público, levanta un acta de protesto, van a consignar los datos, fecha, para que se pague. Y esa acta le va a notificar también al deudor. Y es como un preaviso también, ¿no? Porque le está diciendo, mire señor, ya lo están protestando. O pagas, o esto se va a ir a la vía judicial, se va a ejecutar. Porque estas letras de estos títulos valores, va a haber un proceso para investigar si le debe o no le debe. No. Son títulos de qué? Son títulos de ejecución. ¿Recuerdan, Gabriel? Son títulos de ejecución. ¿Qué significa? Que ya no se va a discutir si debe, cuánto, no. Aquí se va a ejecutar nada más. Porque ya hay un compromiso. En la letra de cambio, pagaré, en los guardas, en la letra de cambio, un compromiso de pago. Está la firma. Incluso tienen un aval. ¿Qué significa un aval? Claro, el último respaldo, ¿no? Ese que dice, mira, no te preocupes, si tú no puedes pagar, yo pago. Si tú no pagas, yo pago con mi casa, no te preocupes. Chicos, nunca valen a nadie. Aunque algunos me han dicho, yo he avalado a mi papá, mi mamá, mi primo, y me ha cumplido. Nunca pongan, nunca, no, jamás, con todo lo que he visto, jamás me atrevería a avalar a nadie. Porque las personas cambian, te piden prestado hoy y después no. ¿Cuántas personas por avalar a alguien, a un amigo, han terminado en la calle, el banco? ¿Acaso creen que el banco lo va a buscar al que debe? ¿A quién va a buscar? ¿Al que avaló? Señor, pero usted dijo, si no pagaba, usted pagaba. No, es que solamente yo firmé. Eso es. El aval significa que dice, si él no paga, yo pago, no se preocupe. Entonces, claro, existe esa figura, ¿no? Pero bien. Entonces vamos viendo este tema tan importante y ya sabemos que la obligación también, ya recordando también lo que vimos, es una relación jurídica obligacional, ¿no? Porque hay una exigencia de pagar, de cobrar y de pagar. Aquí tenemos al deudor, ¿no? La deuda o débito. Aquí tenemos al acreedor. Adelante, que tome escrito. Buenas tardes, adelante, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y lo que los une a ellos es ese contrato, esa prestación que se da. Es decir, y el cumplimiento de la prestación. Y en el fondo vimos ayer también, ¿no? De las obligaciones, lo que estudiaban eran los efectos derivados de ese acto jurídico patrimonial bilateral conocido como covenant. Si Pedro prestó 500 soles a Juan, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál es el acto jurídico que se produjo ahí? Pedro le prestó a Juan. ¿Ah? ¿Cuál es el acto jurídico que se ha producido? Donación. A su préstamo. Préstamo. No, pero ¿qué características tiene ese hecho, por ejemplo? Pedro le prestó a Juan un dinero, 500 soles. ¿Hay gente capaz? Sí. Ambos son capaces. ¿Los obligaron con pistola a hacer eso? No. Sí. Hay voluntad, ¿no? ¿Es un fin lícito? ¿Se puede prestar? ¿Es ilegal? Sí, es un fin lícito, ¿no? ¿Es factible? ¿Es algo jurídicamente posible? Sí, ¿no? Porque el dinero existe, le das
hay un monto que se va a pagar en un tiempo determinado, quizás la persona, el deudor trabaja, le dice, mira, tenés pago, y se ha cumplido una formalidad, ¿no? Un préstamo, una exigencia que se va a cumplir. Entonces, a eso se refiere que, ¿y es bilateral o no? Sí, ¿no? ¿Por qué bilateral? Porque es de dos personas. Porque hay dos partes, ¿no? ¿Quién es la primera, una de las partes? El El deudor y el deudor deudor. y el otro. Y lo que tenemos en medio es el vínculo de la prestación que se da entre ellos, ¿no? Perfecto, entonces por eso se está dando el acto jurídico, ¿no? Porque hay un préstamo libre que se da entre Pedro y Juan, hay gente capaz, ¿no? Hay un ilícito, objeto físicamente jurídico y hay formalidad establecida por ley. Eso lo decide. ¿Qué más tendríamos que recordar? Bueno, el derecho a obligaciones es una de las ramas más importantes del derecho, ¿no? ¿Qué libro tenemos? ¿Cuál es el libro de las obligaciones en el Código Civil? El libro 6, ¿no? Sí. ¿Verdad? Libro 6. ¿Te dice? No, No, pensé que me decías algo. Nuestras necesidades son tan numerosas y tan limitadas, ¿no? Nuestras fuerzas y deseos nos vamos a volver obligados a recurrir unos a otros, ¿no? Por la misma necesidad. Necesito dinero, necesito hacer un contrato para que me hagas una puerta, necesito hacer un préstamo, un crédito, necesito que hagas esto, que no hagas lo otro. Siempre estamos en esa constante de hacer, no hacer, ¿no? De dar. Entonces, nuestro sistema social nos lleva precisamente a ello. ¿Qué otra generalidad vimos también y que estamos recordando, ¿no? El derecho a las obligaciones merece especial atención porque netamente pues las obligaciones son entendidas desde el ámbito civil, ¿no? Por ejemplo, ese préstamo, de ejemplo que le digo, Pedro le prestó a Juan, no le paga. Y no le paga en el tiempo que han acordado, pasó ya 6 meses, 7 meses y no le paga. Llega al estudio de ustedes, abogados, abogadas, y le dice, doctora, necesito hacer una denuncia por estafa. No me pagan, me he estafado. Me dijo que me iba a pagar en 2 meses y le pasaron 6. ¿Qué harían ustedes? ¿Es factible eso? No hay cárcel por deuda. Ya, claro, no hay cárcel por deuda, pero el señor quiere hacer una denuncia por estafa. pero para que se acredite ese o se tipifique ese delito, más que nada tiene que ser continuo. Y muy aparte, al margen de todo ello, nuestro patrocinado tiene que presentar algún medio Un de medio de prueba, prueba, ¿no? claro, ya sea un voucher, captura de pantalla, aunque no es algo 100%, pero al menos Ah, va a claro, ayudar en de parte. repente le llamó y ahí le mandó la captura de pantalla. Mira, Claro. aquí está el dinero que te estoy dando. Puede ser, no es una evidencia. Pero la estafa, ¿sería una estafa? Porque la estafa es el que en perjuicio de otro, manteniéndole en engaño, favorece. ¿Le engañó y no pagar sería estafa eso? ¿Qué opinan Pero ustedes? no es un engaño. Lo que pasa es que yo pienso que ha habido mucho fraude, o sea, el acordado, pues ¿La clave? no es algo que, oye, ¿sabes No le qué? engañaron. Te apunta y bajo presión. No le No, engañaron. no ha habido coacción y coerción. Una coacción, una amenaza, Amenaza. una intimidación, por decir así, te lo haya olvidado. Entonces, no, pues le diríamos, como abogados, le diríamos que no, señor, ustedes libremente decidieron, o sea, Podría ser una carta notarial. claro, paralizado, que pague, pero no sería una estafa. Cuando el delito de estafa te configura cuando en beneficio de otro logras un provecho. Perdón, en perjuicio de otro logras un provecho. Pero en este caso, ambos estaban de acuerdo, ambos sabían, como suegro le prestó a Juan, sabían, sino que el plazo, no sé, el plazo, ¿cuál tendría el Daniel? ¿Lo que tienen calor? La tendría está parada, ay, está parada, de tanto siempre, un ratito, ¿no? ¿Qué? No sé. Vamos a prender un ratito nada más y lo apagamos. Pues sí, para que se vayan un poco el calor. Entonces, miren, la gente por indignación o por cólera, pues sí, quiero meterlo preso, quiero denunciarlo por estafa, pero a veces no se puede. Niño que estafa no es. Estafa es un ilícito penal que se configura bajo otras
otros elementos. Tiene que haber dolo, tiene que haber una acción que produce un engaño. En este caso, quizás ha surgido otras situaciones que han impedido que que el deudor pague, ¿no? Que es diferente. No le, como dijeron, no le han puesto un arma para decirle préstale, ¿no? Él voluntariamente lo votó. O sea, fue un acto jurídico válido, ¿verdad? Nadie lo obligó a él. Ahora, que no le pague, esos son los riesgos que nos corremos. Por eso hay que pensar, mejor no prestar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podríamos usarlo. Y lo otro es que, doctora, quiero meterlo preso porque son 20.000 soles. Bueno, no sé si han visto. Mira, ahorita te voy a hablar. Esta chica que ha salido por la televisión, que hay un tipo que le pidió la mano y le pidió un préstamo de 100.000 soles. Y la familia le prestó 100.000 soles a este señor que le pidió la mano. Como ya eran novios, sabíamos, después le pidió 20.000 soles, 20.000 soles más, 120.000. Y luego de haberle prestado 120.000 con documentos, parece que la chica y su familia tenía poder. Se ha desaparecido, se ha desaparecido. No está, no lo encuentran, el novio desapareció. Entonces, aquí ya vemos pues una situación de que este señor no le va a pagar. Así lo salen por la televisión, así le presentan la foto. No hay prisión por deuda. No creo que así. ¿Cómo? Del noviazgo también, o sea, no hay ninguna responsabilidad que lo haga de la pedida de mano, ¿no? O sea, para prestarle 120.000 soles, lo debe haber tenido mucho, ¿no? Pero hay circunstancias de esa naturaleza que hacen que muchas personas que saben, no hay prisión por deuda, no me puede exigir, así que no le pago. Me cobre, se va a cansar, porque no le voy a pagar. Muchas veces ocurre eso. La obligación que contrae el deudor, sobre todo, ¿no? Es conocida como deuda o acreencia, constituye ese derecho de crédito que tiene el acreedor para exigir una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer para ejecutarse, ¿no? Bien, ahora, habiendo recordado todo esto que es muy importante, ahora nos vamos a ir a ver la parte de la clasificación de las obligaciones. ¿Qué significa la clasificación de las obligaciones? Vamos a ver que están divididas por su naturaleza, por su condición, por la pluralidad de agentes, por lo que interviene, ¿no? Eso vamos nosotros ya una vez habiendo contextualizado esta primera parte, que ya ustedes lo conocen, vamos a identificar precisamente el día de hoy como logro la clasificación de las obligaciones, ¿no? ¿Por qué es importante y cuál es la utilidad que van a tener ustedes de este tema? Bueno, el logro del aprendizaje, ¿no? Va a ser precisamente que ustedes van a conocer y desarrollar la teoría de las obligaciones y en el logro del aprendizaje de la sesión, ustedes van a poder identificar adicionalmente de aspectos principales de la obligación su clasificación. Adelante, a través de análisis de diferentes casos que vamos a presentar. Así que, como conocimientos previos, vamos a entender, vamos a tomar en consideración la clasificación que a continuación les voy a especificar para que podamos analizar en la sesión de inteligencia. La utilidad, es importante que ustedes conozcan la clasificación de las obligaciones. Sí, ¿verdad? Porque ustedes como abogados y jurisconsultos, en algún momento determinado van a poder orientar o decidir, ¿no? Sobre cuál va a ser la mejor opción o alternativa de decidir qué clase de obligación van a poder adquirir o diseñar para su cliente, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos precisamente ya un poco entrando al meollo del tema, ¿no? Sujeto de la obligación, ya saben, el deudor, el acreedor. Deudor, sujeto que tiene el deber jurídico que le impone la observancia de un comportamiento y que no tiene otra cosa que pagar. El acreedor, es el titular de ese derecho y el Estado tutela ese derecho de que exija que el deudor le pague. Hay un proceso de obligación de dar suma de dinero, de ejecución, embargo, medidas cautelares que protegen ese derecho de esa persona que quiere cobrar.
no le quiere pagar a las buenas, puede embargar si tiene casa, carro, rematan la casa, rematan el carro y ya sí que le pagan. Para eso, Pago una medida cautelar. una medida cautelar, ¿no? Si tuviera una casa, para asegurar, la medida cautelar que hace, asegura el cumplimiento de la ejecución de la sentencia. Porque, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un proceso, sale la sentencia, celebramos, señores, ganamos la sentencia? No, espera. Pero el señor no tiene ni media bicicleta, no tiene. ¿De dónde vamos a ejecutar? Se vuelve inejecutable. Por eso una medida cautelar, un carro, una casa, un embargo, ¿qué hace? Asegurar la ejecución de la sentencia que va a salir, ¿no? Ajá, ya salió la sentencia, no tiene dinero, pero tenemos la casa embargada, así que la vamos a vender para que nos pague. O sea, nosotros abogados ya tenemos que asegurar eso. El vínculo de la relación que nace entre el acreedor y el deudor, ¿no? Se manifiesta concretamente, dice, en dos aspectos. ¿Cuál es el derecho del acreedor? Para ejercer una acción tendiente a obtener el cumplimiento, para oponer una excepción tendiente a repeler una demanda de repetición, devolución que intente al deudor que pague. Bueno, hay varias acciones que puede plantear, ¿no? Una vez que le plantea una demanda de obligación de dar su dinero, el acreedor, el deudor puede plantear una serie de excepciones, que son interias, diciendo que no es la naturaleza, que no adquirió la deuda. Se va a defender de mil formas. Bueno, él a través de su abogado. ¿No? El abogado es el que le va a trazar todo el esquema legal para realizar ese tipo de actos. La causa de la obligación, causa fuente, elemento esencial de la obligación, es todo hecho capaz de generar obligaciones, ¿no? Una obligación de dar, de hacer o no hacer. Ella siempre es abstracta, desligada de la personalidad del contratante, idéntica para cada categoría de contrato. La causa de la obligación o razón abstracta es siempre idéntico para la misma categoría. Los contratos de prestaciones recíprocas, la causa de obligación de cada una de las partes es de compromiso. ¿Hay una obligación recíproca en una obligación? Sí, ¿no? Por ejemplo, una obligación, en un préstamo, hay una obligación de entregar el dinero del acreedor y del deudor, ¿no? De pagar ese dinero que le está entregando al acreedor. Cada uno tiene una obligación. El que presta el dinero tiene que entregarle el dinero al deudor. Y el deudor, después que tiene la obligación de devolverle ese dinero en su momento. Bueno, bajo las condiciones que se pactan, ¿no? Condiciones, plazo, modo. El objeto, no se trata de un acoso bien, es siempre una conducta o comportamiento, positivo o negativo, que el deudor debe realizar en interés del acreedor, ¿no? Un objeto. Es un comportamiento, pagar, cumplir con esa obligación, que se denomina la prestación. Y también tenemos ya las fuentes de las obligaciones. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Tenemos la ley en primer lugar, ¿no? La ley. ¿Qué es la ley? La fuente inmediata, que es en donde está estructurada, ¿no? ¿Qué es una obligación? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuál es el vínculo que nace entre el deudor y el acreedor? Y la obligación que tiene el deudor, de pagar esa obligación a quién? Al acreedor. En primer lugar, la ley, ¿no? Que es precisamente una fuente inmediata de la obligación. La voluntad de las partes, ¿no? Aquí tenemos el acto jurídico, la voluntad de las partes, ¿no? La manifestación de voluntad, la declaración de voluntad de las partes que origina un contrato, un préstamo. Puede haber también quizás una voluntad unilateral de donación. De repente luego del préstamo pasa el tiempo y uno dice, mira, ¿sabes qué? Ya te presté. Pero no me pagues, ya te lo dono, te lo regalo. Puede ser, es una decisión unilateral. Ahora, puede ser que la otra parte no acepte también, ¿no? Mira, ¿sabes qué? No quiero que me dan nada. Me prestaste y yo te voy a pagar. Pero esto es regalo, ¿no? O sea, tiene que haber una aceptación de esa donación. Hay situaciones que se van a presentar. Y también tenemos una responsabilidad extracontractual cuando no media voluntad de causa de los daños por un accidente de tránsito. Una responsabilidad extracontractual. Situaciones que surgen, hay un acuerdo, de repente, por ejemplo, del alquiler de un vehículo, pero nadie se va a pensar de que ese vehículo
puede ocasionar algún accidente. ¿Y surgen responsabilidades adicionales al contrato de alquiler del vehículo? Sí, ¿no? Responsabilidades extracontractuales que no se visualizaron en ese momento, que se estaba dando en el alquiler del vehículo, pero que han surgido después, que hacen que las partes igual cubran los daños que puedan producirse, si se produce, puedan producirse y puedan generar consecuencias, ¿no? Bueno, aquí tenemos la clasificación, ¿no? Porque es importante que ustedes como abogados entiendan la clasificación de las obligaciones. Aquí lo vamos a identificar. Bueno, esta clasificación la tenemos que practicar bastante para poderla entender. Por su fuente, dice, pueden ser legales o voluntarias, ¿no? Legales cuando la obligación emana de la ley, obligación ilegal. Por ejemplo, tenemos las obligaciones, la ley, en primer lugar, que habla de los contratos, ¿no? Los contratos nominados que tenemos en el Código Civil de diferente índole, ¿no? Contrato de compraventa, de alquiler, de donación, de permuta, ¿no? Voluntarias cuando la obligación surge de la manifestación unilateral de las partes, ¿no? O bilateral cuando surgen de ambas partes. También tenemos una clasificación, ya no por su fuente, que son legales o voluntarias. Legales cuando nacen de la ley, voluntarias cuando nacen de las prestaciones de las partes. Por su naturaleza de la prestación. Pueden ser positivas o implican dar o hacer, ¿no? Por ejemplo, entregar bienes ciertos, determinados, o algunos bienes inciertos o determinados, o algunas sumas de dinero, ¿no? O hacer también, hacer un edificio, hacer un almacén, ¿no? Hacer un vestido, bueno, todo lo que podamos entender en el contexto de una obligación de hacer. El abogado también tiene obligaciones de hacer, ¿no? De seguir un procedimiento, de hacer una demanda, de hacer una denuncia. Negativas, también, por su naturaleza, entonces pueden ser positivas para hacer o dar. Negativas, para no hacer. Las obligaciones de no hacer. ¿Y en qué consisten estas negativas? En abstenerse a hacer algo, ¿no? Por la pluralidad de objetos. O sea, aquí ya estamos hablando que no es solamente un objeto, sino que varios objetos. Pluralidad de objetos. Aquella obligación que está constituida por una pluralidad, por una diversidad o varias prestaciones. Por ejemplo, pueden ser conjuntivas cuando el deudor tiene que cumplir con varias obligaciones. Alternativas cuando el deudor debe cumplir por completo con una de ellas. Hay una alternativa, ¿no? Te dice, mira, tú puedes cumplir con tu obligación con A, B o C. Y tienes 3 alternativas. Decide con cuál vas a cumplir. Y escoge una de ellas, ¿no? Y es alternativa. Facultativa, cuando la obligación principal y la accesoria, el deudor puede sustituir una por otra. Puede sustituir una prestación principal por una accesoria. También tenemos por la pluralidad de sujetos. Lo que hemos visto es pluralidad de objetos, ¿no? Ahora, por la pluralidad de sujetos, la pluralidad de los que intervienen. Tenemos una obligación por la pluralidad de sujetos, aquella obligación que está constituida por una pluralidad de varias personas. Divisibles e indivisibles, ¿no? Depende de la naturaleza de la prestación. Mancomunadas o solidarias, depende de la forma como las partes sean obligadas. Divisibles e indivisibles, ¿qué quiere decir? Una obligación que por la cantidad de sujetos que van a intervenir en cumplir una obligación, pueden dividirse, ¿no? O cumplir en su totalidad con esa obligación. Mancomunadas o solidarias significa que pueden cumplir una obligación en su totalidad o cada quien, por ejemplo, solidaria quiere decir que una obligación es cumplida por todos. Y mancomunada quiere decir que cada quien asume la cuota que le corresponde. Por ejemplo, en estos momentos hacemos un préstamo necesario. Y la obligación va a ser mancomunada. Prestamos 100.000 soles. ¿Qué significa mancomunada? Que cada uno nos vamos a dividir lo que nos corresponde.
a mí me corresponde pagar, supongamos, 20.000 soles, yo pago mis 20.000 soles, ya ustedes vean cómo pagan. Pues yo ya cumplí con mi parte, porque es mancomunada. Pero en cambio, si fuera una obligación, todos tenemos un préstamo de 100.000 y es solidaria, ¿qué significaría? Que todos debemos todo. Todos debemos todo. Pero yo ya pagué lo que me corresponde, sí, pero es solidaria. Así que si él no paga, tú vas a pagar igual. Todos nos comprometemos a todo. Sí. Por eso es importante que ustedes como abogados y nosotros sepamos cómo, en qué momento debería ser una obligación solidaria, una mancomunada, una divisible o indivisible. Después tenemos otra por estar determinado o ser determinable la prestación. En cuanto a la prestación, puede ser principal, la obligación tiene existencia propia, no depende de otra relación obligacional, o puede ser una accesoria, cuando su existencia depende de un principal. ¿Qué significa? Puede haber un contrato principal que diga que se va a edificar, por ejemplo, un edificio, ¿no? Y puede haber un contrato, una adenda de contrato, un contrato secundario, que diga que quizás se va a ampliar en otra circunstancia, una edificación adicional, se ha incorporado otro tipo de edificaciones, ¿no? Ya es algo accesorio. Pero siempre se dice que la suerte del principal lo sigue el accesorio, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que si lo principal deja de existir, lo accesorio también. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no va a surgir solo? Porque es accesorio, es secundario, ¿verdad? En cuanto dice a los sujetos obligados, puede ser principal también accesorio. El deudor y acreedor se encuentran obligados de manera directa. Accesorio, la existencia de un sujeto depende de otro también. Por el contenido de la prestación, puede ser patrimonial, extrapatrimonial. Patrimonial, por el contenido de la prestación, cuando hay una situación económica. Patrimonial, su mismo nombre lo dice, hay un préstamo de dinero y el contenido de la prestación es el dinero. Extrapatrimonial no tiene que ver con el dinero, sino con quizás algún compromiso, un accionar que no es cuantificado económicamente, ¿no? Que es inherente a lo económico. Por su exigibilidad, la obligación puede ser civiles o naturales. ¿Cómo es que vamos a exigir una obligación? Una obligación civil, ¿no? Son todas aquellas que son exigibles, ¿no? Por ejemplo, ya hemos puesto el caso de lo que presta dinero, ¿no? De repente del que hace una compra-venta, ¿no? Las responsabilidades que tiene este comprador, el vendedor, cada uno de ellos tiene obligaciones. Y si hay algún incumplimiento en estos actos jurídicos, van a exigirse hacia adelante, ¿no? A través de procesos. Y obligaciones naturales son aquellas que no son visibles, ¿no? Una obligación natural podría ser, pues, una obligación natural, ¿no? El sentimiento que nace, pues, de padres a hijos, el amor, el cariño, el cuidado, ¿no? La estima. No hay una situación generalizada, pero que es una situación natural, ¿no? Que no son exigibles, pero que sí deben estar presentes en las personas. Obligaciones de medios o resultados. De resultado, cuando el deudor se compromete a cumplir una prestación determinada, se obliga frente al acreedor a un resultado determinado. La obligación se cumple si el resultado se obtiene, ¿no? Y dicen, mira, yo en un plazo de 5 meses voy a edificar un edificio. Voy a construir un edificio con las características y los planes que me están dando. Entonces, hay un resultado, ¿no? El cumplimiento se va a dar cuando el deudor, ¿no? En este caso el que asume el compromiso, cumpla con la edificación al cual se está comprometiendo. Mientras que no entregue el edificio con las características y condiciones pactadas, pues no se cumple la obligación, ¿no? De medios o de actividad, cuando el deudor se compromete a realizar todas las actividades necesarias por medio del cual obtendrá un resultado esperado por el acreedor. El resultado es aleatorio, no es seguro ni garantizado por el deudor. La obligación se cumple cuando se realiza la actividad igual, ¿no? Pues hay actividades que tiene que ejecutar el deudor
En ese sentido, va a ser exigente la medida de que se cumplan las mismas. También puede haber una clasificación en cuanto a la ejecución instantánea o duradera. Instantánea, ¿qué significa? Cuando nace la obligación inmediatamente, ¿no? Y duradera, cuando la relación obligacional amerita un tiempo más prolongado para que se cumpla, ¿no? Por ejemplo, el hacer un edificio no va a ser, por ejemplo, amerita un tiempo, un plazo en el cual se va a cumplir. Otra posiblemente sea quizás una obligación instantánea que nace la obligación inmediatamente sobre, por ejemplo, un préstamo de dinero, ¿no? En ese momento se va a dar el préstamo de dinero y ahí se está dando una ejecución instantánea, ¿no? En un cambio duradera, amerita un plazo determinado para su cumplimiento. Entonces aquí tenemos esta clasificación que la vamos a entender como practicando, ¿no? Practicando, analizando con ejemplos y vamos a empezar por hacer una práctica en estos momentos, ¿no? Hallando vamos a ver de cuál haríamos. Vamos a hacer algún ejemplo por la naturaleza de la prestación, ¿no? Pueden ser positivas en cuanto a dar, hacer, y negativas de no hacer. Vamos a hacer un ejemplo tomando en consideración esta clasificación, ¿tá? Por la naturaleza de la prestación. Positivas, negativas, ¿ya? Eso podría ser un grupo. Otro grupo podría ser por pluralidad de sujetos. Otro grupo, donde vamos a tener obligaciones divisibles e indivisibles, mancomunadas y solidarias. De acuerdo con el ejemplo que ustedes van a poner. Otro grupo puede ser por el contenido de la prestación, patrimonial o extrapatrimonial. Cualquiera de esta clasificación pueden agarrar. Y vamos a buscar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sobre esta obligación. ¿Ya? Entonces nos formamos en un grupo. Felicitaciones. Bien, vamos cerrando la sesión el día de hoy, empezando qué hemos aprendido adicionalmente el día de hoy. Hemos aprendido la clasificación de las obligaciones. Hemos logrado el objetivo, hemos identificado la utilidad que le van a ustedes en el derecho, como profesionales, como abogados, también. Hemos identificado que es muy importante que ustedes como futuros letrados sepan, ¿no? Cuál va a ser la característica, la naturaleza de esa obligación que en algún momento van a diseñar o como estrategia de defensa en algún momento, ¿no? En ese sentido, la clasificación que hemos analizado le va a ser de utilidad y entre todas hemos analizado algunas. ¿Cuál de ellas es la clasificación? ¿La que hicieron? Por su naturaleza, creo. Por el patrimonial. Y es un por el contenido de la prestación. Por el contenido de la prestación. Por el contenido de la prestación. Pluralidad de sujetos, aquí fue por la naturaleza de la prestación. Naturaleza de la prestación, naturaleza de la prestación, aquí fue también igual, aquí por la pluralidad de sujetos, ¿no? Mancomunada, solidaria, y aquí fue patrimonial y extrapatrimonial. Excelente, y ahí, bueno, ya me dije. Excelente, entonces ya logramos el objetivo de la sesión del día de hoy, ¿verdad? Un aplauso para todos ustedes. Chicos, el derecho se aprende estudiando y practicando. A practicar mañana todo lo relacionado a la planificación, pónganse ejemplos entre ustedes y vamos afianzando conocimiento.